Todos los que alguna vez vieron The Walking Dead soñaron con jugar algo de su mundo y su experiencia. Y claro, ya tenemos juegos de The Walking Dead muy buenos, pero más que nada son aventuras gráficas. Y hagamos como que nunca existió. Yo sé que han esperado un juego en el que puedan sentir el peso de ser Rick Grimes, sobreviviendo en un mundo destruido, estar en un mundo donde cada decisión podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Eso es lo que State of Decay 2 te ofrece, y no es el otro juego de zombies, es un simulador de supervivencia en una realidad post-apocalíptica. Si eres fan de The Walking Dead, este título te hará sentir como si estuvieras en ese universo, rodeado de peligro pero con la esperanza de sobrevivir. Para aquellos que aún no lo conocen, State of Decay 2 es un juego de supervivencia en tercera persona, desarrollado por Undead Labs, ambientado en un mundo abierto devastado por una infección zombie. Tu objetivo no es solo luchar contra los no muertos, sino también gestionar tu comunidad de sobrevivientes. Cada acción tiene consecuencias, lo que hace que cada decisión sea crucial para tu supervivencia. A diferencia de muchos juegos de zombies que se centran únicamente en la acción, este va más allá. Aquí no solo se trata de disparar a todo lo que se mueve, también tienes que cuidar de tus compañeros, buscar recursos y tomar decisiones difíciles. Este juego te obliga a pensar como un verdadero líder, y al igual que en The Walking Dead, en este juego los personajes tienen personalidad, habilidades y debilidades únicas. No controlas a un solo protagonista, tienes toda una comunidad a tu cargo. Cada personaje que te encuentres o reclutes puede ser un aliado invaluable o una carga. Uno puede ser un excelente médico pero tener miedo a los zombies, mientras que otro puede ser valiente pero carecer de habilidades útiles. La vida de tu comunidad depende de cómo gestiones tus decisiones. El mapa en sí es grande y peligroso, y lo bueno es que no tenemos uno, sino 6 mapas separados. Básicamente son ciudades por las que puedes viajar y poner tu asentamiento. Explorarlos no es opcional, es necesario para encontrar alimentos, medicinas y armas, pero con cada expedición corres el peligro de perder a tus personajes para siempre. La sensación de peligro constante te atrapa, donde cada esquina podría esconder una amenaza letal. Aquí no basta con tener habilidades de combate, debes construir y mantener una base que te proteja del apocalipsis, ya sea mejorando tus defensas, construyendo camas para que tus supervivientes puedan descansar o creando estaciones de trabajo para fabricar objetos. La administración de recursos es esencial, si no cuidas tu base, estás muerto. Y a diferencia de otros juegos en los que siempre encuentres lo que necesitas, aquí te enfrentas a la dura realidad de escasez. Las balas son limitadas, la comida escasea y a veces tienes que decidir entre salir a buscar más suministros o quedarte seguro en tu base. Esa sensación de incertidumbre se convierte en uno de los mayores ganchos del juego. Las decisiones difíciles son una constante en el apocalipsis. ¿Salvarías a alguien que podría traicionar a tu grupo más adelante? ¿O sacrificarías a un miembro de tu comunidad para salvar a muchos más? En este título el aspecto emocional y psicológico está muy presente. Te hará cuestionar tu moralidad y te pondrá en situaciones límite. Y a pesar de ser un juego de zombies, no es solo un juego de acción directa. El sigilo y la planificación estratégica son igualmente importantes, y los disparos pueden atraer hordas de zombies, así que a veces es mejor evitar el conflicto. Algo muy importante es que tiene modo cooperativo, donde hasta 4 jugadores pueden trabajar juntos para construir una comunidad fuerte, ya sea que decidas repartir las tareas o lanzarse todos juntos a una expedición peligrosa. Y en lo personal este juego brilla cuando te unes a otros sobrevivientes. Lo que no me agrada es que en cooperativo no te puedes alejar mucho de tus amigos, porque el juego simplemente no te lo permite. Así que no se pueden ir cada quien a su lado, pero es algo a lo que te terminas acostumbrando, y la verdad te lo pasas muy bien. Déjenles muestro un fragmento de cómo es esto. ¿Cuáles son tus últimas palabras? Tienes 30 segundos. Jorge. ¿Qué? Jorge. ¿Qué? Quiero que vayas a mi casa. Borres todo el porno. Lo haré. Todo. Lo haré, amigo. Borra todo. Lo haré, amigo. Lo haré. Y otra cosa más. Acércate. 3, 2, eres que. No manches. Ángel, Todo se volvió negro. yo estoy viendo. Ángel. No mames. ¡Ah! Regresan. Te tuvo que matar, Ángel. Si creías que los vehículos aquí te podrían salvar la vida, pues en parte sí, pero también pueden ser una trampa mortal. Mientras que los autos te permiten recorrer grandes distancias rápidamente, el ruido que hacen atrae a los zombies. Además, los vehículos necesitan combustible y reparaciones, añadiendo otra capa de realismo y estrategia al juego. Así que antes de acelerar a fondo, asegúrate de tener gasolina, herramientas de reparación y un plan. A medida que tu comunidad crece y prospera, también lo hace el peligro. Las infestaciones de zombies se convertirán en una amenaza constante que debes gestionar.
ganar, ya que pueden invadir tu base o arrasar con tus recursos. Si no las mantienes bajo control, pueden desmoronar todo lo que has construido. Esta sensación de estar bajo una amenaza constante es una de las cosas que hace que State of Decay 2 sea tan inmersivo. El juego introduce a los corazones de la plaga, nodos corruptos de infección que deben ser destruidos para reducir la presencia de los letales zombies de la plaga. Estos enfrentamientos no solo son intensos, sino que requieren una planificación estratégica. No puedes simplemente correr y disparar. Necesitas equipo adecuado, un plan de escape y nervios de acero para enfrentarte a estos peligrosos enemigos, ya que los zombies de la plaga no son los típicos zombies lentos y torpes que podrías esperar. Están infectados con una variante más agresiva del virus que los hace más rápidos y mortales. Además, si uno de tus personajes es mordido por ellos, no hay mucho tiempo para salvarlo antes de que se convierta. Esta mecánica añade una capa de urgencia que aumenta la tensión en cada partida. Uno de los aspectos más desgarradores es la pérdida permanente de personajes. A diferencia de otros juegos donde los personajes reaparecen después de morir, aquí las muertes son definitivas. Si uno de tus supervivientes cae, se acabó. Esta mecánica no solo aumenta la dificultad, sino que te hace conectar emocionalmente con los personajes, sabiendo que cada misión podría ser la última para alguno de ellos. Cada decisión que tomas afecta a la comunidad de manera directa. Este constante tira y afloja entre el riesgo y la recompensa es lo que hace que State of Decay 2 sea tan inmersivo, y también es lo que lo asemeja tanto al universo de The Walking Dead, donde las decisiones nunca son fáciles y las consecuencias son brutales. El mundo del juego nunca se siente estático, las hordas de zombies cambian de lugar, nuevas amenazas aparecen y el entorno se siente dinámico. Incluso si has limpiado una zona antes, siempre hay la posibilidad de que vuelvan a aparecer zombies o que surjan nuevas infestaciones. Esta sensación de nunca estar completamente seguro es lo que mantiene al jugador en constante tensión, como si estuviera en una lucha continua por sobrevivir. Aquí, al igual que en The Walking Dead, donde otras comunidades de sobrevivientes pueden ser tanto aliados como enemigos, el juego presenta facciones rivales que pueden ayudarte o intentar sabotear tu progreso. La interacción con estas facciones añade una capa más de estrategia y toma de decisiones, ya que dependerá de ti si decides colaborar o enfrentarte a ellos. Y no todo es conflicto en el apocalipsis. El comercio con otras facciones es crucial para mantener el suministro de recursos, y forjar relaciones sólidas puede ofrecerte ventajas a largo plazo. Pero aquí es donde el juego brilla en su moralidad gris. ¿Te unes a una facción por conveniencia o te mantienes leal a tus principios? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para obtener lo que necesitas? Estas preguntas crean momentos de gran profundidad emocional. Los personajes no son simplemente avatares vacíos. Cada uno tiene sus propios miedos, deseos y aspiraciones. Si no manejas bien tu comunidad, el estrés puede llevar a conflictos internos, deserciones e incluso a la muerte de personajes que pierden la esperanza. Esta dinámica humana añade una capa de realismo psicológico que hace que el juego se sienta más auténtico, como si estuvieras viendo la evolución de un grupo de sobrevivientes en una serie de televisión. Y aunque no es el juego más avanzado gráficamente, sabe cómo aprovechar la iluminación y el entorno para crear una atmósfera oscura y tensa. Los paisajes devastados, las ciudades en ruinas y los caminos llenos de coches abandonados te sumergen en un mundo donde la humanidad ha perdido el control. En State of Decay 2, la verdadera amenaza no son los zombies, sino las decisiones que tomamos. En cada momento el juego te obliga a confrontar lo que estás dispuesto a hacer para sobrevivir, a quién estás dispuesto a sacrificar y cómo te enfrentarías a un mundo en ruinas que nunca deja de demandar algo más de ti. Al igual que en The Walking Dead, la lucha por la supervivencia no se trata simplemente de matar zombies o recolectar recursos. Se trata de cómo el apocalipsis cambia a las personas, de cómo redefine lo que significa ser humano. Cada misión, cada interacción con otros sobrevivientes y cada lección que haces se siente como un pequeño pero significativo paso hacia la preservación de lo que queda de la civilización o hacia su inevitable colapso. Pero ¿a qué costo? Esa es la pregunta que State of Decay 2 plantea de forma tan cruda. ¿Estamos dispuestos a traicionar nuestros valores para mantenernos con vida? ¿Cuántas pérdidas más podemos soportar antes de que nosotros mismos nos convirtamos en verdaderas sombras del apocalipsis? El juego en su esencia es una profunda exploración de la naturaleza humana bajo presión. No importa cuántos recursos logres acumular ni cuántas veces logres escapar de las hordas de zombies, al final las cicatrices emocionales, las pérdidas y los sacrificios son lo que realmente importa. Este juego no solo es un reflejo del apocalipsis ficticio, es un espejo que nos obliga a mirar hacia nuestro interior y cuestionar lo que realmente somos cuando el mundo se desmorona. En un mundo tan devastado, la única certeza es que no hay garantías de seguridad. Siempre habrá más zombies, más enemigos humanos y más desafíos, pero quizás la pregunta más importante no sea si sobrevivirás o no, sino en qué tipo de persona te convertirás mientras intentas hacerlo. State of Decay 2 nos recuerda que la supervivencia no es solo un instinto, es una elección, y al final esas elecciones son las que denominan no solo el destino de nuestros personajes, sino también nuestra propia visión de lo que significa realmente
realmente vivir en un mundo que ya no tiene espacio para la esperanza. Y bueno, gente bonita, hasta aquí llega este recorrido por State of Decay 2. Espero que te haya dado una buena idea de por qué este juego es una experiencia tan inmersiva y por qué definitivamente deberías darle una oportunidad. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte más contenido como este. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Y por supuesto, si tienes algún comentario o pregunta, déjalo aquí abajo, que me encanta leer todo lo que piensan. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.